¿Cuántos perros has tenido en tu vida? Tuve uno cuando era muy chiquito, pero me lo quitaron porque no podía tener perros en la casa. No quería mi mamá perros en la casa. Creo que se llamaba Oye Tú. Era yo súper original. A ver, a los 8 años uno es súper original. Creo que se llamaba Oye Tú. Me dejaron irlo a visitar la casa a la que lo llevaron, pero fui un par de veces. Uno es niño. Luego, en el momento en que me fui de mi casa, tuve a Johann Sebastian Hinchabolas, un Cocker Spaniel precioso, color miel, que fue mi adoración, que desafortunadamente murió muy jovencito. Luego tuve a Cosmos, un boxer atigrado, que llevé a mi casa el día del concierto de Live Aid. Lo compré, se lo llevé a mis hijas, me cabía en la mano el pelado, una cosita así. Y que se convirtió en un enorme boxer que cuidó a mis hijas toda la vida y se murió en el 97, por ahí. Duró un montón de años. Luego me vine a España. En el Inter hubo otros perros en la casa porque no eran míos. Porque eran Ludka, por ejemplo, una pastora alemán blanca que era de una de mis hijas, había otro boxer que era de otra de mis hijas y así, sucesivamente. Pero mío era Cosmos, que es aquel perro que famosamente lloré, que mi hija me decía, pues no lloraste así cuando murió tu padre. Mi perro me trató mejor que mi padre, ¿qué esperabas? Luego aquí en España tuve a Lucky, que en realidad se llamaba Luke Skywalker, un collie mirlo azul, precioso, también murió muy jovencito ese, un problema cardíaco que tenía. Luego Teco, que es una mezcla de perro con perra, que es la mejor que hay. Teco estuvo con nosotros 10 años, murió durante la pandemia, durante el confinamiento, por cierto, y precisamente durante el confinamiento conseguimos. Un señor había tenido su perrita, se le había colado un perro donde tenía la perra y tenía 8 perritos de los que regalar, tipo maravilloso, agradabilísimo, y que le dio a mi hijo su perro Balto. Son los perros, digamos, que han sido importantes en mi vida, pero estamos hablando ahí de decenas y decenas de años. No puedo vivir sin perro. ¿Qué le hacemos?